Tomen su asiento, por favor. Dios les bendiga mucho. Sean todos bienvenidos. Ay, ay, ay. ¿Cuántos creen que Él está en este lugar? Amén. Qué bendición tan grande, por favor. Vamos juntos al libro de Hebreos. Tengo una palabra que quiero compartir contigo en esta mañana. En el libro de los Hebreos hay algo aquí. Capítulo 4. Libro de los Hebreos, capítulo 4. Mire. Gloria a Dios. Yo creo que el Señor nos ha convocado una vez más y creo de todo mi corazón que el Señor va a hablarnos en esta mañana. Lo hace siempre a través de su bendita palabra. Mire, gloria a Dios. Es muy importante lo que relata el capítulo 4 del libro de Hebreos, porque hay una palabra clave allí que todos nosotros deberíamos comprender con profundidad. Mire, capítulo 4, gloria a Dios, versículo 12. Ay, ay, ay. Cuando nosotros llegamos a la casa del Señor, cuando nosotros le adoramos, le estamos ofreciendo a Dios adoración. Alabamos su nombre, se mueve el poder de Dios en medio de la alabanza, dice la Biblia. Le estamos ofreciendo sacrificio de alabanza. Hay momentos en donde la bondad y el amor y la misericordia del Espíritu Santo nos llama a pedirle, a orar, a clamar. Es maravilloso. Hay momentos en donde nos acercamos con nuestra ofrenda delante de su presencia para reconocer su grandeza, para adorarle también. Pero hay un momento en donde se suelta su bendita palabra. Y es allí, hermanos míos, donde esa palabra tiene la función de no volver vacía. ¿Qué quiere decir eso? Dice que la palabra de Dios no vuelve vacía. Eso significa que la palabra de Dios llega a nuestro corazón y produce algo. Amén. Teniendo en cuenta esto, que la palabra de Dios produce algo en nuestro corazón, miren lo que dice este maravilloso versículo. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cómo es la palabra del Señor? Viva y eficaz. Viva y eficaz. Quiere decir que si está viva y es eficaz, algo va a ocurrir. Amén. Mire, profundicemos un poquito más. Dice que también es más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta, aquí es muy importante esto, partir el alma y el espíritu. Uy, uy, uy. Dice que la palabra del Señor, cuando es enviada a nuestra vida, penetra y desata una división, separa, parte el alma y el espíritu. ¿Cuántos saben que nosotros somos seres trinos? Somos espíritu, cuerpo y alma. Ahora, aquí la palabra de Dios, la cual es comparada con una espada, está llegando a nuestra vida con una misión. La misión es partir, ¿verdad?, el espíritu, ¿de qué? Del alma. Gloria a Dios. Es muy importante esto. El Señor tiene un trato con todos nosotros y lo tiene en forma integral. O sea, lo tiene en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Gloria al Señor. Nuestro cuerpo está a la vista, que el Señor trabaja en cada uno de nosotros, produce cambios cuando este cuerpo aún está aquí en la tierra con vida, ¿verdad? Y luego que dejamos esta tierra, fíjense cómo aún no terminó el proceso en el cuerpo. Porque dice la Biblia que en un abrir y cerrar de ojos seremos todos arrebatados, ¿verdad? Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora fíjense que cuando se produce esa resurrección, también allí hay un trato con ese cuerpo. Dice que todos seremos transformados. Entonces habrá una transformación. O sea, quiere decir esto que hay un proceso, hay un trato de Dios con el cuerpo. Amén. Entonces, dejemos por un ladito el cuerpo, de lo cual el Señor se ocupará su tiempo. Gloria al Señor. Hoy nosotros tenemos que ocupar vos y yo de mantenerlo fuerte, sano y saludable para poder ser un arca viviente y transportar la presencia de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Pero el Señor se encargará de nuestro cuerpo en su momento. Ahora, hay algo que ocurre mientras nosotros estamos en vida aquí, en esta tierra, que es exponer nuestro corazón frente a la palabra, y la palabra como una espada llega a la profundidad de nuestro corazón, separando, poniendo una separación. ¿Por qué es necesario que esta separación se produzca? Mire, cuando nosotros aceptamos a Cristo,
el Espíritu Santo viene a morar a nuestro corazón. Esto es algo que es muy difícil de explicar con palabras, pero se entiende perfectamente por la fe. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Cristo, aceptándole como Señor y Salvador, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, viene a ser morada a nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, cuando viene a ser morada a nuestro corazón, comienza allí un trato. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, comienza a darle testimonio a nuestro espíritu, al espíritu humano, porque recordemos que somos espíritus, somos alma y somos cuerpo, somos seres trinos. Entonces, el espíritu del hombre comienza a recibir de parte del Espíritu Santo una capacitación, instrucción, consuelo, amor, guía. El Espíritu de Dios comienza a interactuar con nuestro espíritu, con el espíritu del hombre. Entonces el espíritu del hombre tiene la gran oportunidad de crecer. Pero hay algo que a veces no lo deja crecer. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del alma. Porque mientras la palabra de Dios no llega a nuestro corazón y que como una espada empieza a cortar, el espíritu del hombre está muy ligado al alma. Y el alma es donde se encierran las emociones, los sentimientos, los pensamientos del hombre, que contrarios a la palabra de Dios, obviamente, porque aquellos sentimientos, esas emociones, muchas veces nos alejan de la palabra del Señor. Estamos hablando de ideas, de conceptos. Entonces, es necesario que haya una separación entre esa alma y el espíritu. Entonces, queda allí el cuerpo en las manos del Señor, el día que dejemos esta tierra. Mientras estamos aquí, vos y yo tenemos que cuidarlo. El espíritu del hombre comienza a ser vivificado por el Espíritu de Dios, comienzan a interactuar. Y el alma es trabajo mío. Amén, gloria al Señor. El alma comienza a ser ministrada, comienza a ser enseñada, comienza a ser encauzada por medio de la palabra de Dios que viene a través de los ministros. Amén. Entonces fíjense que nosotros cuando exponemos nuestro corazón frente a la palabra de Dios, lo que está ocurriendo es que nuestra alma está siendo tratada. Ahora yo les quiero dar una noticia. Nuestra alma no quiere. Amén. Entonces, tu espíritu sí, por eso la Biblia dice que el espíritu está presto, el espíritu está viviendo un romance maravilloso con el Señor, porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ministra nuestro espíritu. Y hermano, dice la Biblia que todo espíritu viene de Dios y vuelve a Él. Entonces, la ministración que el Espíritu Santo le da al espíritu es algo precioso para ese espíritu. Ahora, el alma es todo lo contrario. El alma está acostumbrada a hacer lo que quiere, está acostumbrada a tener sus propios pensamientos, está siendo ministrada por el mundo. Cuando hablo del mundo, estoy hablando de la corriente de pensamiento de este mundo, estoy hablando de lo que vemos cada día, de lo que sentimos, lo que experimentamos. En el alma muchas veces quedan allí alojados sentimientos contrarios al Señor mismo, porque pasamos por momentos desagradables, por momentos duros, toda el alma va siendo cargada de todo eso. Entonces llega la palabra y empieza a cortar. Gloria a Dios. Por eso que es muy importante que valoremos la palabra. Por eso es muy importante que la tengamos en cuenta, que dejemos que haga su trabajo, que profundice en nuestros corazones. Mire, gloria a Dios. Dice la Biblia que es cortante más que toda espada de dos filos. Pero dice que penetra a partir del alma del espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Los pensamientos es algo que está oculto ante los ojos de quienes nos rodean. Las intenciones del corazón, a veces hasta nosotros mismos podemos ser sorprendidos por eso, porque dice la Biblia que el corazón del hombre es engañoso. También dice que es perverso. O sea que es complicada la cosa. Puede haber intenciones en nuestro corazón que nosotros mismos desconocemos. Entonces llega la palabra y empieza a cortar y empieza a discernir. Cuando empieza a discernir la palabra, vos comenzás a darte cuenta
de tantísimas cosas que a veces ocurren en tu propio ser y que desconocías. Por eso que hay momentos en donde cuando llega la palabra del Señor a veces nos sentimos incómodos. ¿Por qué nos sentimos incómodos? Hay muchos argumentos que hasta el mismo enemigo pone por delante. El pastor conoce lo que está pasando, lo que te está ocurriendo, cómo sabe tu vida, cómo vos le contaste, entonces ahora predica de esto, de aquello. Esa es la clásica del enemigo, ¿verdad? Pero lo que nosotros tenemos que saber es que la palabra de Dios viene a cortar, viene a separar. Entonces, si separa el alma, separa las emociones, separa los sentimientos, porque necesitamos ser instruidos por esa bendita palabra sin que los sentimientos y las emociones nos jueguen una mala pasada. ¿Se dan cuenta? Ay. Fíjense que la palabra dice en un momento que quien no deje o no sea capaz de dejar padre, madre, hijos, ¿no? etcétera, no es digno de mí. Y nosotros decimos, pero ¿cómo puede ser esto? ¿El Señor nos va a pedir que nosotros dejemos a nuestra familia? No nos está pidiendo que dejemos a nuestra familia. Nos está diciendo que dejemos de lado las emociones. Porque si nos estuviera diciendo que dejemos a nuestra familia, no nos diría en la Biblia que tenemos que honrar a nuestra padre y nuestra madre. ¿Se da cuenta? Entonces, es interesante entenderlo. La palabra de Dios llega a nuestra vida para que se empiecen a separar las emociones y los sentimientos y podamos ser nutridos con su bendita verdad, la cual nos pondrá de pie y nos llevará hacia ese día glorioso que el Señor está preparando, que estamos hablando de su maravillosa venida. Ahora, mire, vamos un instante a Primera de Reyes. Acompáñenme a Primera de Reyes. Gloria a Dios. Vamos al capítulo 18. Qué lindo es el Señor. 18, avancemos un poquito más. Mira, aquí tenemos la historia de Elías. ¿Por qué queremos llegar hasta aquí? Gloria al Señor. Sigamos. Vamos a los últimos versículos. Ay, por el 40, a ver. Antes del 40, por favor, mira. Mire. En esta historia, algunos de ustedes la van a recordar. En esta historia, Elías está confrontando a los profetas falsos, ¿verdad? Entonces, en ese Monte Carmelo donde ocurrió esto, él desafió a esos profetas y le dijo: vamos a armar un holocausto, ustedes uno y yo otro, y vamos a pedir el respaldo de Dios para que descienda fuego del cielo y consuma el holocausto, a ver qué Dios es el verdadero, a ver qué Dios es capaz de recibir, de enviar el fuego del cielo. En esa situación se encuentra Elías, gloria a Dios. Entonces fíjense, en un momento dice que todos los profetas falsos comenzaron a clamar, comenzaron a orar, y no pasaba nada, hasta que le tocó el turno a Elías. Y Elías dijo: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Gloria a Dios. Aquí vemos cómo Elías estaba pidiendo bien. ¿Qué dice la Biblia? Pedís y no recibís, porque pedís mal, porque pedís para tus propios deleites. ¿Recuerdan eso? Entonces, la petición que hace Elías no es para su propio deleite, es para que todos conozcan el poder de Dios. Por eso pedí una respuesta. El versículo 38 dice: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba allí en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías le dijo, después que este reconocimiento, ¿no?, se manifestó, Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Los agarró a todos. Gloria a Dios. Y ellos los prendieron, los atraparon, y los llevó Elías al arroyo de Sisón. ¿Y qué hizo allí? Los degolló. ¿Con qué? Con la espada. Amén. Entonces fíjense, hermanos míos, que hay una espada que penetra, que es la palabra del Señor, y produce en nuestra vida un cambio, una separación. Pero hay otra espada que nosotros tenemos que aprender a utilizar, no en este sentido bélico, obviamente, ¿no?,
es otra espada. Elías, cuando expuso a todos estos profetas, los cortó. Ahora, hermano, cada uno de nosotros debemos empezar a cortar también de nuestra vida toda la profecía falsa. ¿De qué estamos hablando? Todos estos profetas que degolló Elías, ¿ustedes saben que eran del pueblo de Dios? No eran profetas de otro pueblo, eran del pueblo de Dios. Pero estaban al servicio ¿de quién? De Jezabel, de la mujer de Acab. Entonces, mire qué interesante esto. Estos profetas eran del pueblo del Señor. Lo mismo que pasa hoy. Hay muchos profetas del pueblo de Dios que profetizan vanidad, mentira y una falsa prosperidad. Entonces, al cortarlo, se profundiza el trabajo que la palabra de Dios empieza a hacer en nuestra vida. La palabra del Señor empieza a separar las emociones, empieza a separar todos los sentimientos y deja que nuestro espíritu crezca y se desarrolle, ¿verdad? El alma comienza a ser tratada porque no quiere alabar a Dios. Por eso David decía, alma mía, bendice a Jehová. Entonces comienza a ser tratada por los ministros aquí en la tierra a través de la palabra. Pero hay algo que nosotros tenemos que hacer, o varias cosas que tenemos que hacer, entre ellas empezar a cortar la falsa profecía. ¿Cómo hago yo para cortar la falsa profecía? Necesito volcarme algo más a la palabra. Si yo me vuelco más y más a la palabra, voy a discernir los tiempos que estoy viviendo. Voy a saber lo que está ocurriendo en mi vida y voy a saber de dónde salí, a dónde me lleva el Señor. Entonces va a ser más sencillo discernir la mentira. Cuando hablo de mentira, hablo de un engaño. Un engaño para que vos y yo no tomemos el camino correcto, sino que tomemos atajos, sino que tomemos el camino incorrecto, que no va a tener el mismo resultado que el verdadero. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay una espada que también tenemos que usar nosotros. Mientras Dios utiliza la espada en nuestro corazón para producir esa separación, el Señor nos ministra a nosotros a través de su bendita palabra, también para que tomemos una espada y la misma acción que está llevando el Espíritu de Dios la estemos tomando nosotros en nuestra propia vida. Fíjense, hermano, ayer estábamos en Batán, gloria a Dios, y mencionábamos, ayer hablamos de salud, dinero y amor. Está bueno, ¿no? Salud, dinero y amor, gloria al Señor. Pero bajo un marco, hermano, que nada que ver con lo que hemos escuchado. Porque en definitiva el Señor lo que quiere brindarnos a nosotros es lo mejor. Toda buena dádiva desciende del Padre de las luces, dice. O sea que lo bueno viene de Dios porque Dios es bueno. Dios quiere salud para nosotros, Dios quiere dinero para nosotros y Dios quiere amor para nosotros. Amén. Eso no hay duda, nos quiere dar el fin que nosotros esperamos. Pero es muy importante que nosotros no lo busquemos a Él por lo que nos puede dar, sino que lo busquemos por lo que Él es. El que comienza a buscar a Dios por lo que Él es, hay muchas cosas que le serán siendo añadidas en su vida. Por eso que nuestra meta no tiene que ser solamente la añadidura, sino Él mismo. Ahora, a medida que nos vamos acercando a Él, hermano, va a pasar algo que ni lo sospechamos. ¿De qué estoy hablando? Nos vamos a enamorar de Él. El que se acerca a Cristo se enamora de Cristo. El que se acerca a Cristo y empieza a conocerlo, se produce un enamoramiento que termina siendo un amor profundo. Y por amor, hermano, por amor somos capaces de dejar cualquier cosa. ¿Amén? Entonces fíjense, hermanos míos, que la única manera de que se produzcan cambios en nuestra vida es que haya un amor genuino para con Dios. Eso va a ser un motor en nuestra vida para poder alejarnos de todo lo que el Señor nos va instruyendo cada día y nos muestra que no nos sirve. Amén. Una de las cosas que no nos sirve es estar escuchando mentira. Una de las cosas que no nos sirve es estar escuchando profecía falsa. La Biblia dice, hablan paz cuando no hay paz. Y estos no son días de paz. Amén. Estos no son días de paz. Los gobiernos de las naciones, no de la nuestra solamente, de las naciones, buscan la manera de traer solución a la inseguridad.
y jamás la van a alcanzar, porque el mal se irá multiplicando cada día. Entonces fíjense la realidad, hermano, hoy vivimos como pajaritos encerrados, cada vez tenemos más policía, ya no solamente tenemos policía local, tenemos policía federal, policía bonaerense, gendarmería, qué sé yo, y todo sigue igual, hermano, porque sigue la ola de robo, sigue la ola de... Entonces, ¿qué está ocurriendo? La solución no es más policía, sino que para el mundo la única solución es Cristo. Y si el mundo le da la espalda a Cristo, no hay solución. Entonces, por más que intentemos poner algún remiendo nuevo en una prenda vieja, la Biblia dice que tarde o temprano se va a desgajar. Amén. Entonces, hay algo que vos y yo tenemos que hacer y comprender los tiempos que vivimos y empezar a saber oír. Por eso Jesús decía, de cierto os digo. Cuando Él decía de cierto os digo, está diciendo, préstenme atención que yo les voy a hablar. Tengan atención, tengan cuidado con lo que voy a decir. Entonces, es muy importante saber, hermano, qué dice nuestro Señor. Para eso tenemos que ir a las Escrituras. Y es muy importante meternos en las Escrituras. Si nosotros nos metemos en las Escrituras, va a ser más difícil que nos engañen. Ay. Pero si no conocemos las Escrituras, ¿qué va a pasar? Tarde o temprano el engaño se va a hacer presente. Mire, vamos un instante al libro de Jueces. Acompáñame al libro de Jueces, gloria a Dios. Vamos al capítulo 7 de Jueces. Qué lindo es el Señor, hermano. Ay, Jesús. En el capítulo 7 de Jueces, versículo 20. Mire, el capítulo 7 de Jueces nos declara, nos dice que el pueblo de Dios estaba en apuros. El pueblo del Señor estaba siendo saqueado. ¿Cómo estaba siendo saqueado? Por los enemigos. El pueblo de Dios trabajaba todo el día, sembraba, trabajaba y trabajaba. A la hora de la cosecha, venía el enemigo y le arrasaba con todo. Es lo mismo que si nosotros trabajamos todo el día, llega al final del día y vienen y nos asaltan. Y se nos llevan toda la recaudación del día. ¿Se da cuenta? Eso le pasaba continuamente al pueblo del Señor. Entonces el enemigo se levantaba y comenzaba a oprimir al pueblo. El pueblo seguía avanzando, seguía trabajando, pero también sabía que lo iban a perder en la mano del enemigo. Mira lo que pasa en Jueces capítulo 7, versículo 20. Dice que el Señor le dio una estrategia a un tal Gedeón y los hizo dividir en 3 escuadrones. Estos 3 escuadrones tocaron las trompetas. Dice que tenían trompeta en su mano, ¿verdad? Y quebrando los cántaros. ¿Qué cántaros? Dice que llevaban un cántaro, un vaso de barro, ¿verdad? Una vasija de barro. Dentro de esa vasija había teas, antorchas. O sea que mientras ellos caminaban con las vasijas, la luz no se veía. Mira qué interesante. Cristo es la luz del mundo. Mientras nosotros caminamos con la luz dentro, ¿verdad? Parece que no se ve. Esta gente estaba haciendo esto. Y había trompetas con las que tocaban y gritaron. Miren lo que gritaron. Por la espada de Jehová y la espada de Gedeón. Esta espada que utilizaron ellos es la espada que los cortó de la mano del enemigo. Pero si nosotros no identificamos al enemigo, podemos llegar a ser luz, podemos tener luz de Cristo en nuestro corazón, pero la Biblia dice que nadie toma una luz y la esconde. Cuando estamos amedrentados, cuando el enemigo se levanta contra nuestra vida, comenzamos a achicarnos, comenzamos a escondernos. Entonces es tiempo que tomemos la identidad que realmente tenemos. Si somos creyentes en Cristo Jesús, no nos avergoncemos. No nos avergoncemos, hermanos míos, y declaremos también nuestra fe. Yo no te estoy diciendo que vayas por allí sin dirección, ¿verdad? Porque en otro tiempo la enseñanza era buena. Nosotros tenemos que predicarle hasta los pichichos. Amén. A quien sea. Y de alguna manera no está mal. Pero también la misma palabra
nos llama a tener sobriedad, a tener cordura, a tener dirección del Espíritu Santo, a creer que Él pondrá palabras en nuestros labios, no que nosotros vamos a convencer a la gente. Amén. Sino que es el Espíritu Santo el quien va a traer convicción al corazón de muchos. Entonces, es una espada que también tenemos que usar. Esa espada en donde empezamos a cortar lazos con el enemigo. Hay algo que corta el lazo con el enemigo y es la palabra de Dios. La Biblia dice en Lucas 4 que el Señor Jesucristo, estuvo en el desierto siendo tentado por el diablo. ¿Y qué hizo Jesús allí? No se puso a tener una escena de pugilato con el diablo. No. Sino que Él lo enfrentó con la palabra de Dios. Esa palabra, la palabra de Dios, empieza a traer convicción a nuestro corazón. De que vos y yo somos libres por el sacrificio divino de Cristo. Somos libres del poder del enemigo. Y el poder del enemigo te presiona, te angustia, te llena de tristeza, te deja en escasez, te deja en miseria, no te deja avanzar, te roba todo aquello que es una cosecha después de un gran trabajo. Entonces está en vos y en mí enfrentarnos con esta palabra y darnos cuenta, hermano, que si nosotros no cortamos la falsa profecía y estamos creyendo, amén, en pececitos de colores y no miramos a Cristo realmente y lo que Él nos dice, si nosotros no cortamos con nuestras ligaduras contra el enemigo, si nos dejamos seguir avasallando por Él, por sus mentiras, ¿verdad? Y sus trapisondas para siempre mantenernos atados, no vamos a poder, hermano, decirle: Señor, gracias por la obra que esta palabra hizo en mi vida. Porque la palabra llega, separa el espíritu, separa el alma. Ahora, ni bien esa separación llega, yo tengo que tomar una actitud. La actitud de la espada de Elías, la actitud de la espada de Gedeón. Y empezar a cortar. Mi hermano, yo puedo recibir la palabra de Dios todos los días. Yo puedo escuchar la Biblia a través de la radio. Yo puedo leerla, todo lo que ustedes quieren. Pero si yo no me alejo de los madianitas, amén, si yo no me alejo de la profecía falsa, no es que la palabra de Dios no tenga poder, es que yo no estoy haciendo lo que tengo que hacer. Fíjense, hermanos míos, que esto es tremendo. Si nosotros leemos la vida de Jesús y vemos cómo Él, el ejemplo que en definitiva nos da, vemos cómo Él siempre tiene una palabra de vida en sus labios. Pero la palabra de vida muchas veces confrontaba el pecado. ¿Amén? Una palabra de vida no es te va a ir bien nada más. Una palabra de vida no es siga para adelante. Es una palabra de aliento, que es importante recibirla de tanto en tanto. Pero si nosotros no confrontamos el pecado en nuestra vida, no habrá cambios que se produzcan dentro nuestro. Amén. Si nosotros nos confrontamos el poder del enemigo, ahora fíjense, esta gente se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor, allí, alrededor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Amén. Los 300 tocaban las trompetas. ¿Saben lo que pasó antes de todo esto? Esto fue una victoria para Gedeón y para los suyos. ¿Cuántos eran? 300. ¿Qué pasó? ¿Recuerdan lo que pasó en esta historia antes de que estos 300 estén allí dispuestos para la batalla? Eran muchos más. Entonces el Señor dijo: yo los voy a probar. Yo te los voy a probar, le dijo a Gedeón. Y llegó la prueba para aquellos y muchos se volvieron atrás. Entonces fíjense, hermanos míos, que para no volvernos atrás tenemos que estar en sintonía con el Señor. Si hay profecía falsa y estamos esperando en falsas ilusiones, si el enemigo sigue haciéndonos siempre la misma trapisonda y nos hace caer en sus trampas, difícilmente podamos ser de los 300 que estemos de pie a la hora de la verdad. Si buscamos al Señor de todo corazón, dejamos que su bendita palabra empiece a cortar el alma del Espíritu y somos receptivos a la voz del Señor y recibimos de Él y nos llenamos de Él, hermano mío, la cosa puede cambiar y puede cambiar mucho. Mire, gloria a Dios. Acompáñenme un instante. Vamos al libro de Nehemías, en el capítulo 4. Gloria a Dios. Libro de Nehemías. El Señor es grande y maravilloso. Vamos a Nehemías capítulo 4,
Búscamelo en la Biblia de las Américas, por favor. Mirá. Versículo 15. 17. Mire, los que reedificaban la muralla, otra historia, pero la espada también está presente. En esta historia, Nehemías sintió una carga de parte de Dios de restaurar una ciudad que había sido derribada. Entonces dice, los que reedificaban la muralla y los que llevaban cargas, llevaron la carga en una mano trabajando en la obra y en la otra empuñaban un arma. No había arma automática, no había granadas, ¿qué había? Espada. Amén. Cada uno de los que reedificaban tenía ceñida a su lado su espada mientras edificaba. El que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y le dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa. Estamos separados, lejos uno del otro, allí en la muralla. Entonces en el momento en que oigan el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Cuando se suene la trompeta en aquellos días se utilizaba para varias cosas, entre ellas para lo que aquí menciona, para la convocatoria, para que sean reunidos. Entonces, hermano, cuando el Señor nos llama, está haciendo sonar una trompeta para poder reunir. ¿Sabe lo que pasó hoy? Esta mañana no sonó el despertador. O lo natural capaz que sí. Amén. Pero hay una trompeta que suena. Es la convocación del Señor. La convocatoria de Dios llega a nuestro corazón. Entonces, hermano, ¿cuántos escuchan el despertador los domingos? Es el enemigo público número 1 el despertador del domingo. Amén. O sea, estamos esperando el domingo para que nos suene. Entonces, no es el tema en lo natural lo que pasa aquí, es lo que pasa en lo espiritual. El Señor te convoca, te inquieta, te llama. ¿Cuántas veces nos llamó y no hicimos oído al llamado? ¿Cómo nos sentimos el resto del día? Arrancamos mal. Después nos olvidamos un poco en las actividades, las cosas, pero se arranca mal, porque nos está convocando, nos está llamando. Y Él nos llama en mañanas como esta para decirnos, dejen que mi palabra haga lo suyo, dejen que corte definitivamente esos lazos del alma. Es el alma que muchas veces está engañada y pretende traer engaño en nuestro espíritu. Tomen la espada y comiencen a cortar esas falsas profecías que no lo conducen a ningún lado, porque siempre están esperando cosas que nunca van a ocurrir. Metámonos en la Biblia, busquemos la dirección del Señor. El Espíritu Santo nos va a llevar a toda verdad, nos va a llevar por el camino correcto. ¿Se dan cuenta? Empecemos a confrontar los poderes con esa espada, esos poderes de las tinieblas. No dejemos que el enemigo siga trabajando en nosotros y nos robe todo el esfuerzo. ¿Cuántos saben lo que es trabajar sin provecho? Que se te vaya la bendición como agua entre los dedos. Eso estaba viendo el pueblo de Dios. Entonces hubo un Gedeón que Dios convocó y que Dios llamó. Y le dio una espada. Y le probó a la gente y le dio 300. Y ellos cortaron. ¿Con qué? Con ese lazo que el enemigo mantenía y mantenía al pueblo cautivo y atado. Pero miren Nehemías. Nehemías se dispuso a reedificar los muros, a hacer lo que nadie pensaba que se podía hacer. Sin embargo, él dijo, se puede. Se atrevió a decirle al rey de aquellos días que lo ayude. Y el Señor tocó el corazón de ese rey y lo ayudó. Y fue y trajo restauración. Se reedificaron los muros. Se pusieron en pie esas puertas de la ciudad quemadas a fuego. Pero todo lo hicieron con mano de obra, pero con una mano trabajaban y con la otra tenían la espada. ¿Qué significa esto? Que vos y yo podemos reconstruir nuestra vida, podemos reconstruir nuestra historia, podemos reconstruir nuestro futuro, si el enemigo lo logró deshacer. Pero jamás se tiene que separar de nuestra mano la espada. Amén. Dice que la Biblia es la espada del Espíritu. No estamos hablando de un arma aquí. O en definitiva sí, es un arma. Pero es un arma espiritual que nos traerá victoria. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo los invito a que hoy, comenzando esta nueva semana, podamos comenzar a hacer el trabajo. Gloria a Dios. Ay, ay, ay. Mire, hacíamos el trabajo con la mitad
Gloria a Dios. Empuñando lanzas desde el despuntar del alba hasta que salían las estrellas. Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? Dice, cada hombre con su criado pase la noche dentro de Jerusalén para que nos sirva de guarda por la noche y de obrero por el día. Fíjese que no separaba, ¿no? No separaba el hecho de vigilar, de estar atento con el trabajo, con la obra. A veces nosotros nos enredamos en las tareas del día, en las tareas de esta vida, en los negocios de esta vida, nos terminamos enredando y nos olvidamos de empuñar el arma. Ay, ay, ay. Ni yo, ni mis hermanos, ni mis mozos, ni los hombres de la guardia que me seguían, ninguno de nosotros se quitó la ropa. ¿Qué significa esto? ¿Dormían vestido? Y cuando hablamos de vestidura, ¿qué estamos hablando? De cobertura. Y cuando hablamos de cobertura, ¿de qué estamos hablando? La cobertura terrenal que Dios nos dio aquí, que es la iglesia. Amén. Entonces fíjense, hermano mío, que no perdían de vista la espada, seguían trabajando. Esa espada les permitía cortar toda profecía falsa, les permitía cortar con el lazo y la opresión del enemigo, les permitía defender la obra que estaban haciendo, pero ninguno de ellos se quitó la ropa jamás. Cada uno lavaba su arma aún en el agua. ¡Qué tremendo! Gloria al Señor, por favor. Entonces fíjense que ellos ni se le ocurría, si no iban a tener que pelear desnudos. Y se quitaban la ropa para dormir, ¿qué tenían que hacer? El enemigo los podía atacar y se tenían que levantar a pelear desnudos. Y lo peor que nos puede pasar a nosotros es tener que pelear desnudos. ¿Qué significa eso? Es tener que pelear solos, es tener que pelear sin cobertura. Por eso es muy importante. Hay quienes no entienden este proceso de la cobertura. Hay quienes no lo disciernen, no lo comprenden, es más, lo rechazan. Pero hermano, es muy importante esto. Fíjense cómo el Señor utilizó a un libertador en muchas ocasiones de la Biblia, pero utilizó a uno para reunir a todo un pueblo. Amén. Con todo ese pueblo reunido, el Señor obró en favor de ese pueblo. Terminaba peleando él, terminaba dándole victoria, pero el pueblo tenía que estar reunido. Entonces, una sola persona no puede hacer todo el trabajo. Nosotros no podemos vivir de la oración de fulano, de la oración de mengano, de la oración del pastor, de la oración de la pastora. No, sino que el Señor está capacitándonos para que podamos ser un cuerpo. Y cuando ese cuerpo está en funcionamiento, está unido, está en un mismo sentir, la fortaleza se cae. El enemigo pierde poder. Ay, Señor amado, por favor, mira. Vamos al libro de Génesis y ya terminamos con esto, mire. Decirle que está lo tuyo. Qué calor que hace. Qué calor. Ahora voy a responderle, mentira, si refrescó. Mentira. Gloria a Dios. ¿Cuál será la palabra que prevalezca? Mirá. Vamos a Génesis. Ay, ay, ay. Mire el capítulo 27. Qué lindo es el Señor. Capítulo 27, vamos al versículo 40. Gloria a Dios. Dice el versículo 40. Por tu espada vivirás. Por tu espada vivirás. ¿Qué significa esto? Que la espada para nosotros es una cuestión de vida o muerte. El que no está acostumbrado a empuñar la espada puede perder la vida. Pero si yo no me voy a morir ni me van a matar, yo no tengo enemigos. No tenemos enemigos visibles tal vez, pero hay muchos enemigos invisibles. Y tal vez no estamos hablando de perder la vida en lo natural, pero podemos perder la vida en lo espiritual. Morirse espiritualmente, hermano, la persona comienza a decaer, comienza a desfallecer y llega un momento en que también empieza a deteriorarse su propia vida y puede llegar hasta la muerte física. Es muy importante que nosotros podamos permanecer con vida y Dios tiene vida para nosotros, pero también nos enseña el arte de la guerra. Y cuando hablamos de guerra no estamos hablando de violencia física,
estamos hablando de saber defendernos utilizando la espada. Mire, por tu espada vivirás. ¿A quién está hablando? Aquí tenemos la historia, en este capítulo 27, de dos hermanos. De dos hermanos. Dos hermanos que, bueno, ya conocemos la historia de Esaú y la historia de Jacob, ¿no? El engañador que le robó la primogenitura, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fíjense que luego de todo esto, el Señor le declara el futuro que iban a tener estos dos. Y a uno le dice, por tu espada vivirás. Ay, 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 gloria a Dios. Pero no está diciendo, por mi espada vivirás. Por tu espada vivirás. Este Esaú cometió algo tremendo, un error muy grave, que fue menospreciar su primogenitura. En definitiva, lo que hizo fue, de algún modo, despreciar lo que Dios le dio. ¿Amén? Aquel que desprecia lo que Dios le da, se va a tener que arreglar con su espada. Si nosotros le damos la espalda al Señor, ¿qué le estamos diciendo a Dios? Nada, si yo no dije nada. Con los labios no, pero hay actitudes. Si le damos la espalda al Señor, estamos diciendo, yo me arreglo solo. Entonces el Señor, ¿qué nos dice? Bueno, arréglese solo, mijo. Por tu espada vivirás, no por la mía. Los que pueden vivir por la espada de Dios, lo harán por la fe, por la confianza. El Señor actuará. Él llevará adelante la venganza contra nuestros enemigos. No es nuestra la pelea, es de Él. Pero para que eso ocurra, pues yo tenemos que depositar nuestra fe en la palabra del Señor. Tenemos que estar vestidos, tenemos que tener empuñada la espada y habrá victoria. Mire, estamos terminando este año, hermano. Estamos terminando este año, ya días solamente faltan para que conozcamos la nueva proclama, para que caminemos sobre ella y para que justamente nos animemos a comenzar un año nuevo, ¿verdad? Con una palabra que nos va a guiar, pero también vamos a tener que poner de nosotros mismos. Porque la palabra y la proclama estará, pero si vos y yo no nos esforzamos, será una palabra más. Para poder esforzarnos, necesitamos tener en claro algo. Necesitamos comprender de quiénes somos, de quién dependemos, quién es nuestro Señor. Necesitamos comprender qué nos dice, cuál es la guía que recibimos, qué está esperando Él de nosotros. Ay, Jesús. ¿Y qué espera Dios de nosotros? Que le amemos, que le busquemos a Él, que lo reconozcamos en todos nuestros caminos. Y de esa manera la añadidura vendrá a nuestra vida. Yo te estoy animando a que podamos hacer algo que tal vez algunos puedan llegar a decir, es irresponsable, pastor. No, todo lo contrario. Si nosotros realmente buscamos a Dios primero, lo ponemos primero en nuestra vida, las demás cosas de las cuales tenemos necesidades, el Señor las conoce y Él las va añadiendo a nuestra vida. El que se acerca al Señor, todos sus pasos comienzan a ser ordenados. Su vida comienza a ordenarse. Una vida ordenada no es solamente alguien que tiene un horario para comer, un horario para vestirse, un horario para trabajar. No, es una vida ordenada en todas las áreas de la vida. También en las áreas emocional, mental. La paz que Dios derrama sobre nuestra vida es una paz que sobrepasa todo entendimiento, no la paz que el mundo te da. Fíjense cómo hay una competencia entre la paz que Dios da y la paz que el mundo da. El mundo, ¿de qué manera da la paz? Te provee de una buena prepaga. Vos sabés que sí, ¿no? Si te agarra el patatús, viene la unidad coronaria y te lleva. Tenés una cuenta corriente en el banco que, bueno, está abultadita, no está en rojo. Entonces hay una paz, estás tranquilo, estás seguro. Le hiciste el seguro al coche, si pasa algo, estás cubierto. Amén. Aseguraste todos los bienes de tu casa. Si viene un ladrón, y bueno, ¿qué va a hacer? Que se lleven todo, pero yo estoy asegurado. El hombre busca seguridad. Por eso hacen un gran negocio detrás de todo eso. Amén. Porque el hombre busca seguridad. Pero no la va a encontrar. No la va a encontrar. Busca la manera de paliar la situación, buscando una solución, pero no la va a encontrar. Entonces fíjense, hermanos míos, qué importante es que nosotros comprendamos dónde está la fuente
de la verdadera paz en nuestra vida? ¿Dónde está la fuente de la verdadera felicidad en nuestra vida? ¿Dónde está la fuente del verdadero orden de nuestra vida? Está en Él. Y Él nos da un desafío de pelear por nosotros, pero que tengamos nuestra espada afilada en la mano. Y que cada día, hermano, nos esforcemos porque esa espada esté presta para la pelea. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar por esta palabra. Gloria a Dios. Lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino es tu bendita palabra. Fíjense lo que dice este versículo del Salmo más largo de la Biblia, 119, en el versículo 105. Lámpara a mis pies, hermano. Quiere decir que alumbra nuestro caminar, para que no resbalemos, para que no tropecemos. La palabra de Dios nos va a guiar cada día. Pero pastor, yo ya sé cómo hacer las cosas porque soy grande. Gloria al Señor. Somos dos hermanos, ya peinamos cana los dos. Pero no sé si estoy tan de acuerdo en que sabemos hacer las cosas. Si somos sinceros con nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que hay muchas oportunidades en donde no sabemos cómo hacer las cosas. Y necesitamos de ese papá celestial que nos guíe, que nos ayude, que nos marque el camino. Qué lindo es tener el consejo de papá, hermano. Es maravilloso. Y tal vez aún lo conservás en vida, gloria al Señor, y eso es una bendición grande. Amalo, honralo, respetalo, escuchalo. Gloria al Señor. Pero si ya no está contigo, está tu Padre Celestial, el cual cada día te envía su sabio consejo, te envía su bendita palabra, esa bendita palabra que es lumbrera para nuestro camino y nos lleva por el verdadero camino. Él es el camino, es la verdad, es la vida. Él es el camino, hermano. Jesús es el camino. Padre Celestial, Dios de amor, Dios de misericordia, te alaba mi alma en esta noche. Y te damos gracias porque creemos con todo nuestro corazón, bendito Dios, que de parte tuyo está la guía, está la dirección que necesitamos. Señor, nos reconocemos una vez más necesitados de ti y de tu sabio consejo. Llena nuestro corazón con tu bendita palabra. Fortalece nuestra mano, Señor, para que podamos empuñar esa espada cada día, Señor amado, y no ser engañado. Podamos empuñar esa espada y poder vencer los embates del enemigo, Señor, empuñando esa espada y aún seguir edificando nuestra vida, la vida de los nuestros, nuestra casa, nuestros hijos, nuestros nietos. Señor amado, clamo a ti de todo nuestro corazón y te ruego, bendito Dios, que tú tomes el dominio y el control de cada una de nuestras vidas, Señor. Que te enseñorees de nuestro corazón de tal manera, bendito Señor, que nuestros pasos no den al resbaladero jamás, sino que realmente tu maravillosa palabra sea la lumbrera para nuestros caminos. Todo lo ponemos en tus manos, Señor, clamando de todo corazón y rogándote que cada paso que demos, finalizando este año y comenzando el año nuevo, Señor, sean guiados por tu bendita palabra. Que avancemos conforme a tu perfecta voluntad. Que avancemos cada día, Señor, hacia ti y que cada día nos enamoremos más de ti, Señor. Que ese amor crezca en nuestros corazones de tal modo, Señor, que ya no haya lugar en nuestro corazón para nada que no sea tuyo, sino que esté lleno de tu divino amor, Señor. Y quien se abraza al perfecto amor de Cristo echa fuera temor, dice la Biblia. Señor, nos despojamos de todo miedo, de toda inseguridad, porque no estamos solos. Tú dijiste, Señor, que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, lo creemos de todo corazón y confiamos plenamente en ti, Señor. Confiamos plenamente en ti, en tu bendita palabra, y te rogamos juntos, Señor, que en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, tú llegues a nuestra vida con poder. Hazte presente, Señor. Hazte presente en nuestra vida, bendito Señor, y ayúdanos a permanecer firmes cada día. Llénanos de tu bendita palabra para que podamos tener argumento exacto frente a los embates del enemigo. Y con esa bendita palabra, como lo hizo tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, escrito está. De esa manera el enemigo tuvo que soltar, de esa manera el enemigo tuvo que alejarse, de esa manera el enemigo tuvo que volver por donde vino. Señor, yo bendigo a cada uno de los presentes en esta mañana, Señor, y declaro en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret
que terminaremos este año con tu palabra delante de nuestros ojos como un frontal. Terminaremos este año y comenzaremos este 2017, bendito Señor, con esa palabra en nuestro corazón, en nuestros labios, en nuestra mente, en los postes de nuestra casa. Hablaremos de ella cuando nos levantemos, cuando nos acostemos. Compartiremos de ella cuando estemos con los nuestros en nuestra mesa. Bendito Señor, gracias por tu divina palabra. Gracias por esta espada que por un lado corta, bendito Señor, y separa el alma del espíritu, no haciéndonos personas, Señor, emocionales y almáticas solamente, sino haciendo hombres y mujeres espirituales. Y por otro lado, gracias por esa bendita palabra que se transforma en un arma poderosa en mi boca y en mi mano. Señor, gracias por esta mañana. Bendigo a mis hermanos amados y quiero de todo mi corazón que obviamente esta palabra no vuelve vacía, sino que ha estado realizando y realizará la obra por el cual tú la has enviado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, Santo.